Y en esta ocasión platicaremos con Julio César Sarmiento Esquirca, cronista de Nogales. Nos hablará sobre el 106 aniversario de la gesta heroica de Nogales, el próximo 27 de agosto. Julio César, un gusto saludarle, buenos días. El gusto es mayor para mí saludarlo, saludar a su público tan extenso en todo el estado y tan especial en la programación que tienen, cultura, música, el sabor y el amor sonorense que los cronistas pues sentimos en realidad en la profundidad de nuestros corazones. Muchas gracias por ese contacto, le deseo un excelente tiempo. Gracias. No, gracias a usted porque nos va a platicar sobre el 106 aniversario de la gesta heroica de Nogales. A ver, esta batalla, de por allá, usted me corrige, de 1918 entre los ambos Nogales. Fíjese, sí, así es. Hoy, en esta ocasión, la conmemoración de esta fecha significativa y que le da el título de heroica a la también histórica ciudad de Nogales, frontera, importante frontera, no solo en Sonora como la primera frontera de importancia, sino también con un lugar específico a nivel nacional. Fíjese, en esta ocasión ya empezó tal como conmemoración los días anteriores, 15, 12 días antes de conmemorar esta significativa fecha. Tenemos un diálogo directo con las escuelas, especialmente con los bachilleratos. Y para mí es un gusto platicar con los alumnos de la preparatoria municipal que lleva el nombre de Osvaldo Romo Covarrubias. Siempre les comento a estos jóvenes porque lo desconocen. Nogales es una ciudad de héroes. Este joven Osvaldo Romo Covarrubias fue un muchacho que trabajó en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, prestando su servicio profesional. Él es un héroe pues, de nuestras épocas, de nuestro tiempo, porque hace algunos años, no tengo en específico la fecha, pero sería entre el 2009, 2010, en un restaurante entró un grupo, un par de sujetos armados disparando a los comensales, y había un niño de escasos 3, 5 años que corría peligro, y este joven se abalanzó hacia el cuerpo del niño para protegerlo, y él recibió los impactos de bala y falleció. Y bueno, las autoridades le pusieron el nombre de este joven héroe nogalense a la escuela preparatoriana. Entonces, con esto yo le ratifico y le subrayo que casi desde la creación de la ciudad en 1880 por decreto del presidente de la República, Porfirio Díaz, que se crea Nogales, pues está lleno de casos, de sucesos históricos que poco se conocen. La gesta heroica del 27 de agosto de 1918, en la historia, en lo que se cuenta, casi se minimiza por cierto temor hacia los vecinos, por no molestarlos, porque no se vayan a enojar cuando hablamos de la realidad de la gesta heroica del 27 de agosto. La verdad es que desde años anteriores, 3, 4 años anteriores, en 1914, 1915, siempre se dio un estado de tensión, un ambiente incómodo entre los vecinos. Hay que recordar que estábamos en la efervescencia de la revolución, pero también de la Primera Guerra Mundial. Seguramente mucha gente conoce el mensaje Zimmerman que invita, Alemania invita a México a unirse a las intenciones alemanas para invadir Estados Unidos, y bueno, le propone pues que si México apoya a Alemania, le serán devueltos los territorios que de una u otra manera se quedaron Estados Unidos con ellos. Obviamente la historia nos marca que no hubo caso al respecto, pero la nación vecina, los políticos de la nación vecina,
acusan que en Nogales se está entrenando un ejército alemán para invadir. Entonces se da un estado de tensión, de molestia, y el pretexto que se expone en el hecho histórico de que Ceferino Gil Lamadrid cruza de Estados Unidos a México y que los inspectores de la aduana le hacen el alto, mientras que los aduanales de México le gritan que no se detenga y que cruce. En realidad es un suceso más cotidiano, porque Ceferino Gil Lamadrid era muy conocido y además la ciudad era muy pequeña. Los inspectores, tanto mexicanos como norteamericanos, se conocían. La verdad es que es un pretexto que desencadena ese estado de tensión entre las dos ciudades. No, o sea, aquí tenemos que había un control, pues, fronterizo, por así decirlo, o también el tema del hostigamiento y el racismo, podríamos hablar también. La verdad es que un año anterior a estos hechos, un joven nogalense sordomudo, Gerardo Pesqueira, fue asesinado por la espalda y por un migrante de Estados Unidos. Eso ya generaba pues un estado de tensión. Igual, de la misma manera, subrayando ese racismo que usted me comenta, en el mismo año de 1917, un indígena de origen yaqui también fue asesinado por la espalda en la línea internacional. Entonces, siempre se dieron este tipo de circunstancias tensas entre las dos ciudades o entre las dos naciones. Hay que recordar que ya había un control específico de migración. Incluso el mismo presidente municipal, Félix Peñalosa Buenrostro, que fallece en este evento y que es considerado como un defensor de la soberanía nacional, pues bueno, ya había sufrido las presiones, la tensión de que no lo dejaban cruzar por la garita principal, entonces él tenía que caminar 600 metros hacia el poniente de la ciudad para cruzar por una caseta de vigilancia. Bien, entonces ya lo de Ceferino es un pretexto, aunque se le acusa de contrabandista, de armas, de cartuchos, de periódicos revolucionarios. La verdad es que el nerviosismo de un soldado norteamericano que estaba de guardia con los inspectores de la aduana, produce un disparo accidental al aire, pero ese disparo, esa explosión, pone en alerta y en tensión a los mismos celadores de la aduana mexicana, desenfundan sus armas, y ellos sí le tiran directamente a los inspectores aduanales, hiriendo, y bueno, de esa forma se inicia la batalla entre ambos nogales. La diferencia es que en Estados Unidos estaban apostados el ejército norteamericano con el 10º Regimiento de Caballería y el 30 Regimiento de Infantería, y muy cerca de los hechos. La cosa es que responden inmediatamente a estos hechos y cruzan la línea internacional, evidentemente pues atacando la soberanía nacional de nuestro país, de México. Curiosamente, el ejército mexicano recibe la orden de no intervenir para no hacer un hecho entre dos países y entre dos ejércitos. La defensa en contra del ejército norteamericano, que por cierto eran los Buffalo Soldiers, eran soldados nada más de color, o sea, puros negros venían en el ejército, y ellos son los que entraron por la línea internacional, por la calle Elías, por la calle Sandoval, y tenemos de inmediato el Cerro de la Ardilla, que conocemos como el Cerro de la Buenos Aires, y que le sirve de trinchera a los ciudadanos mexicanos que generan la defensa de esta agresión. Por eso Nogales recibe el título de heroica, porque si hubiera intervenido el ejército era un conflicto internacional. En el hecho, en la defensa, solamente son ciudadanos mexicanos. Incluso ellos pierden la vida. Sí, muy interesante todo esto que nos está compartiendo. Ya por último, porque tenemos así muy poquito tiempo y nos tenemos que ir a mensajes, platíquenos rapidísimo cómo van a conmemorar este aniversario más de la gesta heroica allá en Nogales.
Bueno, la autoridad municipal siempre hace una ceremonia en la que intervienen la mayoría de funcionarios, directivos, invita al público, se habla de la historia de estos hechos y obviamente hay un programa de carácter cultural con danzas, incluso con un poco de teatro recreando lo que es la batalla, ¿no? Así es que tendremos un programa de carácter artístico para conmemorar la fecha histórica de 1918. Perfecto, muchísimas gracias a Julio César Sarmiento, cronista del municipio de Nogales, por compartirnos detalles, un poco de contexto histórico también, que es muy importante, del 106 aniversario de la gesta heroica de Nogales, el próximo 27 de agosto. Muchas